Mañana vamos a tener presencial jueves y viernes y voy a dar los temas que siguen, que son las aplicaciones de las desigualdades cuadráticas. Y el libro lo que voy a hacer es que voy a habilitar la plataforma para que suban las imágenes, porque como todavía está la facultad con alerta de COVID, entonces es conveniente no estar expuestos a tener tanto contacto físico. Entonces, para revisarles el libro tenemos que estar ahí en contacto, entonces mejor lo voy a dejar para que lo suban ahí. Creo que lo voy a dejar habilitado por si alguien ya lo tiene, lo puede ir subiendo, pero el día de entrega, el último, es el viernes de la otra semana, ¿verdad? Si alguien comenzó haciendo los pares, pues siga haciendo los pares. Si alguien comenzó haciendo los impares, pues siga haciendo los impares, no hay problema. Ok, ¿Ok? y los extras no valen, ¿verdad? ¿O sí? No, los extra para acumulativo no, pero para estudiar sí, ¿verdad? Porque recuerden que como el examen lo ponen de libro, cualquier ejercicio de libro pueden poner, ¿verdad? Desigualdad, Ok, gracias. gratis. Pero para presentar no. Lick, ¿lo puedo presentar este viernes o no se puede? Sí, sí, cómo no. Voy a habilitar, creo que mañana o hoy en la tarde voy a dejar habilitada a partir de mañana y durante toda la semana como fecha máxima el viernes de la otra semana para subirlo, ¿verdad? Bien. El día que vayamos a la 1 se puede presentar. Es lo que le acabo de explicar por lo del COVID, ¿verdad? Que para evitar ahí contacto, eh, desigualdad cuadrática, sí. Desigualdad cuadrática, bien. Vamos a comenzar ahorita. La desigualdad cuadrática es una desigualdad que tiene una forma general cuadrática, como las ecuaciones. O sea, la forma general de la ecuación cuadrática es ax cuadrado más bx más c, ¿verdad? Esta es la ecuación cuadrática cuando hay un igual. Pero en la desigualdad es cuando en vez del igual, pues hay cualquiera de estos símbolos, cualquiera de estos cuatro. Entonces, lo que vamos a hacer es resolverlo de la manera especial que tienen ella. No es como las lineales que vimos que solo se despeja para X. Aquí hay que hacer una tabla de signo, una tabla de variación de signo, para saber en qué parte de la recta numérica está el conjunto solución. Porque en la ecuación lineal nosotros teníamos, por ejemplo, X mayor que o igual que 5, por ejemplo, ¿verdad? En la recta numérica ubicábamos el 5. Tenemos infinito por aquí, infinito por allá. Graficamos el número, en este caso va relleno. Y los los números mayores que 5 son los que están a la derecha. Solo hay una región en la recta numérica, cuando es una desigualdad lineal, pero cuando es cuadrática puede ser 1, pueden ser 2 o pueden ser ninguno, así como las ecuaciones que a veces tenían 2, una o ninguna, lo mismo con los intervalos. O sea que si tenemos, por ejemplo, dos soluciones, o sea, resolvemos la desigualdad cuadrática como si fuera ecuación, nos da dos números, por ejemplo, póngale -1 y 3, ¿verdad? Graficamos los números. Entonces, como son dos, la ecuación lineal solo da uno. La ecuación cuadrática puede dar dos números. Entonces, si da dos números, parte la recta numérica en tres pedazos, ¿verdad? En la ecuación lineal solo uno, ¿verdad? Por eso solo era un pedazo de la recta numérica. Pero como las ecuaciones cuadráticas tiran dos resultados, entonces en la desigualdad cuadrática el conjunto solución puede estar en cualquiera de esos tres intervalos.
2, 1 o ninguno. ¿Cuál sería el 2? Por ejemplo, esto de aquí. Y serían dos intervalos de menos infinito a menos 1. Y también de 3 a más infinito. O sea, serían dos conjuntos. Sería de menos infinito a menos 1. Y se agrega una U cuando son dos de unión. El otro, ¿verdad? De 3 a más infinito. O sea, serían dos intervalos. ¿Verdad? Si solo es el de en medio, entonces ahí solo habría un intervalo. De menos 1 a 3. Como ahí los dos sí son números, ahí sí los dos irían cerrados, porque ahí no hay infinito en los extremos. Entonces pueden ser 2, 1, o hay casos en donde no hay solución también, donde no hay. Ahora, ¿cómo saber cuáles son los intervalos donde está la respuesta? Para ello es que se usa esa tabla de variación de signo para saber cuál es, si la dos de los extremos o la de en medio. Para eso es que se usa esa tabla de signos que vamos a hacer, ¿verdad? Lo primero consiste en encontrar esos dos números, o uno, porque a veces tienen uno nada más. Uno o ninguno. Bueno, entonces vamos a ver, por ejemplo, vamos a ver por ejemplo, el 5. En este tipo de ejercicios en el examen ya lo ponen factorizado. O sea que hagan más énfasis estudiando estos que ya están factorizados, como el 2, como el 3, que ya están factorizados, ¿no? ¿Qué otro está factorizado ya? El 7, el 10. Esos, así les gusta ponerlos en el examen, que ya estén factorizados. Pero también, si no está factorizado, pues el primer paso consiste primero en factorizarlo. Entonces, si ya está el 0 aquí, y ya está aquí ordenado en la forma general, entonces usted procede a factorizar. En este caso es factor común. Recuerden que cuando está completo el trinomio está entero. Este sería el factor común, ¿verdad? Entonces lo primero que usted va a hacer es factorizar. Y les repito esto, en el examen siempre le gusta ponerlo factorizado, así como el 3, como el 2, ¿verdad? Porque la parte nueva más bien es lo que sigue, entonces en esa parte no se la complica mucho. Y hay otra razón también que le voy a explicar más adelante porque le gusta ponerlo factorizado. Bueno, entonces ya está factorizado. Miren, ya está aquí. Entonces vamos a empezar a resolver. ¿Cómo se resuelve? Una vez que esté factorizado, para encontrar, recuerden que lo primero que debemos encontrar son los dos números. Los que van en la recta numérica. Estos dos son los que vamos a hallar primero, ¿verdad? Los que van aquí. En el ejemplo anterior les había puesto menos 1 y 3, ¿verdad? Aquí en este ejemplo, ¿cuál sería? Tiene que separar cada factor. Y miren, aquí no pongo este símbolo, este no. Aquí se pone igual a 0. ¿Por qué se pone igual a 0? Porque primero quiero saber dónde están los ceros. El punto de partida para los signos en la tabla son los ceros. El primero es 0. Este sería mi x1 y este sería mi x2. Sería 5. Estos son los dos. Recuerde cómo se resuelven con el método de la factorización, las ecuaciones cuadráticas, ¿verdad? Usted factoriza, después cada factor lo iguala a 0 y despeja. En este caso tenemos dos factores, x igual a 0, de un solo, no hubo que hacer despeje, y x menos 5 igual a 0, pues ahí se despejó, y x pasa al otro lado a sumar, y es x igual a 5. Entonces, esos son los números que van ahí. Estos son los números que van aquí. Por eso ya tiene que estar, hay que factorizarlo, ¿verdad? Si ya estuviera factorizado, pues solo procede a separarlos y despejar. En este caso, pues es 0, pero miren, a diferencia de las desigualdades lineales, los números no los vamos a poner aquí abajo, sino que los vamos a poner arriba.
porque a partir de ahí vamos a hacer una tabla de signos. Entonces ocupo el espacio de abajo. Estos los vamos a poner arriba. De menos infinito, más infinito. Y aquí pongo los números en el orden de la recta numérica. Primero el menor y después el mayor. Y ahora pues hacemos nuestra tabla de variación de signos, que es lo que nos va a decir si la solución está acá. La solución puede estar en este y en este, en esos dos, o en el de en medio. ¿Verdad? Entonces, para saber eso, se hace una tabla de signos. La tabla de signos me va a decir cuál de ellos, cuál es, si los dos de los extremos o el de en medio. Ahora, ¿cómo se hace la tabla de signos? Miren, primero vamos a hacer lo siguiente. Vamos a trazar unas líneas en cada extremo, en los infinitos y en los dos números de en medio. Aquí, aquí. Queda como una bandera, así. Ajá, con 3 franjas. Ahora hagamos estas otras. Aquí me voy a salir un poquito de la izquierda, porque ahí van los factores. Vamos a poner 3 líneas. Nos va a quedar una cuadrícula ahí. Como pueden ver, esa cuadrícula que está aquí, esta que está aquí, es la que se va a rellenar con los signos, ¿verdad? En este lado de acá, ahí se ponen los factores, ¿verdad? Bueno, entonces comenzamos. Primero vamos a colocar en este lado de acá los factores. ¿Cuáles son los factores? El primero, que es x. El segundo, que es x menos 3. Menos 5, perdón. Y en el último, los dos juntos. Que al final eso es lo que yo quiero saber. ¿Dónde están el conjunto solución, verdad? Bueno. ¿Qué se pone en ese lado entonces? Los factores, ¿verdad? El primer factor, el segundo y en el último los dos, ¿verdad? Los dos. Bueno. Bueno, entonces comenzamos a rellenar signos y vamos a ver qué significan esos signos y cómo nos van a dar la pauta para saber cuáles son los intervalos en donde está la solución, si los dos de los extremos o el de en medio. Bueno, primero comenzamos colocando o explicando lo siguiente, miren. Antes de poner los signos, solo vamos a explicar lo siguiente. En una recta numérica normal, se voy a quitar esto de aquí y lo voy a poner acá para que no me quite espacio. Miren, en una recta numérica normal, tenemos el infinito de este lado, el infinito positivo del otro lado, y en medio el cero. El cero es el punto de partida para los números con respecto a su signo. A la derecha del cero todos son positivos, todos los números son positivos. Y a la izquierda del cero todos son negativos, ¿verdad? Entonces, lo primero que tenemos que hacer en cada uno de ellos, vamos a comenzar con este, vamos a comenzar con este. Lo primero que tenemos que hacer es ubicar el cero. ¿Dónde está el cero? Entonces, el cero está en donde me dio pues, su despeje, ¿verdad? Lo había borrado aquí, pero el primero era x igual a 0. En este caso, pues es exactamente el 0. Entonces, de estos dos números, yo me fijo cuál es el 0 para este. Si este o este. El 0 para el primer factor es en 0, ¿verdad? Porque ese fue el que me dio en su despeje. Que no hubo despeje ahí solo se puso x igual a 0 porque no había. Entonces, aquí pones el 0.
Este. Y ahora le pongo los signos antes y después de él. Ahora, ¿cómo se ponen los signos y qué criterios se necesita? Miren, si la X, que es la que va a tomar valor, tiene coeficiente positivo, cualquier número que tome va a preservar su signo, ¿verdad? Por ejemplo, si X tiene coeficiente positivo, usted, cualquier valor que tome X es positivo. Si X toma el valor de 2, es 2. Si X toma el valor de 4, es 4. Va a tener los signos que tenga el número que va a tomar el valor, ¿verdad? Si es negativo, va a seguir siendo negativo también. Si X toma el valor de menos 1, pues es menos 1. Si X toma el valor de menos 4, es menos 4. Va a mantener su signo. Pero ¿qué pasa si la X tiene coeficiente negativo? Cualquier valor que tome X, por este signo que tiene enfrente negativo, se lo va a cambiar. Por ejemplo, si X toma el valor de menos 1, menos por ese menos que está enfrente se va a volver más. Si X toma el valor de 2, por el menos que tiene enfrente se va a volver menos 2, se va a volver negativo. Entonces, usted se fija en el coeficiente que tiene la X. Si es positivo, los signos son como en la recta numérica. Si la X tiene un coeficiente negativo, ese signo negativo lo va a cambiar. Entonces sería al revés de la recta numérica. Entonces, así es como ponemos los signos. Si la X es con coeficiente negativo, ahí tengo a 1 como coeficiente, pero puede ser menos 3, menos 2, cualquier número que sea el coeficiente, pero que sea negativo, le va a cambiar el signo a cualquier número que tome X. Si es negativo el número que toma X, lo va a volver positivo y viceversa. Entonces sería al revés, ¿verdad? Se voltea la recta numérica. Ahí se voltea. Miren, aquí estarían los positivos y aquí estarían los negativos. Para cuando X tiene coeficiente negativo. Y cuando X tiene, para generalizar, pongámosle A como coeficiente para que sepa que puede ser cualquier número ahí. Con el de que sea positivo el coeficiente, ¿verdad? De la variable, ¿verdad? Este número de aquí no importa porque ese no toma valor. Es la X. Y menos AX. ¿Verdad? Si es menos AX, es así como esta. Y de esa manera es como se ponen los signos. Entonces, primero ubica el 0 y luego pone los signos. Si la X tiene coeficiente positivo, son como en la recta numérica. Antes del 0 negativos y después del 0 positivos todos. Y ahí hicimos el primero. Ahora hagamos el otro. Hagamos el otro ahora. Concentrémonos ahorita en el otro. Pongámosle el 0 y sus signos. Para el otro, ¿verdad? El 0 lo tiene cuando X toma el valor de 5. Ahí está el 0 para este. Miren, si X toma el valor de 5, ese factor se vuelve 0. 5 menos 5, 0. Entonces, este factor tiene su 0 en 5. Entonces, en 5 yo pongo su 0. Y ahora me fijo en que si su coeficiente de su variable, no del número este no, de su variable, de la variable que tiene ese factor, si tiene coeficiente positivo, son como en la recta numérica los signos, y si es coeficiente negativo, es al revés. ¿Verdad? Entonces aquí sería X positivo, entonces es como esto también. Negativos antes del 0 y después del 0 positivo. Y así es como ponemos los signos. Primero ubicamos su 0 y luego nos fijamos en el coeficiente de la variable en ese factor y así le ponemos los signos. Pueden ir como en la recta numérica o al revés de la recta numérica. Todo depende del coeficiente de la variable en ese factor. Bueno, entonces ya estamos ya casi por terminar. ¿Y qué significa esto último de acá? El último renglón, este de aquí. No, pero lo voy a poner en otro color. Aquí, por ejemplo, aquí. Aquí donde va a quedar la respuesta. Si se fijan, primero se analizó el primero, después se analizó el segundo, o sea, primero se analizó este, después este,
Y como el resultado es la multiplicación de los dos, porque eso es lo que tenemos aquí, la multiplicación de los dos, ¿dónde están los números en la recta numérica que si yo los sustituyo en lugar de la X y multiplico estos dos factores, ya con esos valores puestos, me quedan números mayores o iguales que 0? ¿Dónde quedan? Primero, los ceros. Igual a 0, dice ahí. Entonces, los ceros están en 0 y en 5. Entonces, yo relleno la pelotita, las pelotitas, para indicar que ahí, en 0 y 5, están los iguales a 0. Ahora, los mayores que 0. Los números mayores que 0 tienen signo positivo, ¿verdad? Entonces, lo que yo quiero saber es en esta recta numérica, en dónde están los números que si yo los sustituyo en lugar de la X, los pongo aquí y multiplico estos dos factores, me queden números positivos para que sea verdadero. Entonces, eso me lo va a arrojar lo que vamos a hacer ahorita. Como ya tengo individualmente cada signo de los dos, la multiplicación de los dos es la multiplicación de sus signos, el de arriba con el de abajo. Menos por menos, este menos por este menos te lo va a multiplicar y aquí le queda más. El otro más por menos da menos y el otro más por más da más. Entonces, el conjunto de solución va a estar en los cuadraditos, en los intervalos donde tenga el signo positivo. Sería en este y en este. O sea que serían estos de acá, ¿verdad? La solución. Y pues lo ponemos en notación de intervalo. Si miren, si este hubiese sido menor o igual que, entonces el que hubiéramos tomado sería el de en medio, porque los menores o iguales que serían los ceros que están ahí rellenos y los negativos, ¿verdad? Bueno, entonces esos serían los intervalos. Esa sería la respuesta, son dos intervalos. ¿Cuál es la respuesta? De menos infinito hasta 0. Cerrado. Y como aquí hay una ruptura, de 0 a 5 no, vuelve a haber otro desde 5 a más infinito, entonces ponemos una U de unión y el otro intervalo. El otro intervalo va de 5 a más infinito. ¿Verdad? Y antes de hacer otro como ejemplo, solo quiero mencionarles algunas dudas que algunos han tenido, tal vez algunos de ustedes la tienen también. Y me dicen, por ejemplo, ¿por qué aquí está una solución si ahí los números son negativos? De menos infinito a 0 son negativos. Y aquí decía mayor que 0, o sea, positivo. No son los números que están aquí los que tienen que ser mayor que 0. Los números que tienen que ser mayores o iguales que 0 son los números que están aquí, que sustituidos en la X hacen que eso sea mayor que 0. Hagamos una prueba. Dígame un número que esté ubicado en ese intervalo, de menos infinito a 0, cualquiera. No se vaya tan largo, deme uno cerquita al 0. Vamos a ver, aquí está el 0, ¿verdad? ¿Qué número estarían aquí? El menos 1, el menos 2. Dos. Bueno, tomemos a menos 2. Puede ser cualquiera, porque el intervalo es de menos infinito a 0, o sea que puede ser cualquiera que esté ahí. Tomamos menos 2. Puede ser menos 1 también, el que está más cerquita también menos 1. Entonces miremos, es un número negativo, no es mayor que 0, pero eso no es lo que estoy buscando. Estoy buscando el número que sustituido en la X hace que eso sea positivo. Menos 1. Adentro hay otra X, menos 1 nuevamente, menos 5. Eso tiene que ser mayor que 0. Entonces miren, en el primero es menos 1. En el segundo tengo que hacer esta suma, es menos 6. Y miren, si yo lo multiplico es 6 mayor o igual que 0. Es mayor que 0, es verdadero. Es un número positivo. Eso significa este signo positivo que está ahí. Que esos números que están en este intervalo, si usted los sustituye en esta desigualdad, le van a arrojar números con signo positivo. Eso es lo que le está indicando. Por eso primero se analizó el del primer factor. Este menos que está aquí
Este menos que está aquí es el signo de este número. Este menos que está acá es el signo del número que le queda finalmente ahí adentro del paréntesis en el otro factor. Y miren, coinciden, los dos son negativos como dice la tabla. Y al multiplicar los dos queda positivo. Eso es lo que me dice la tabla, ¿verdad? Y tomé un número que está en este intervalo. Aquí dice que me van a quedar negativos. Y si es negativo, significa que no es que me va a quedar falso, porque los negativos no son mayores que 0. Hagamos una prueba con el intervalo de en medio. Dígame un número que esté ubicado entre 0 y 5. 2. 2, vamos a ver, entonces 2. 2, aquí me queda 2 menos 5, mayor o igual que 0. Los únicos que dan igual a 0 son el 0 y el 5, ¿verdad? Los que nos dio en el despeje inicial que hicimos, ¿verdad? Que ya están ubicados aquí. Los demás pueden ser o positivo o negativo. Entonces 2 aquí, 2 menos 5 es menos 3. Y si yo multiplico me queda menos 6, mayor o igual que 0. Miren, es falso, ¿verdad? Ese 2 que ustedes ahorita me facilitaron como para hacer la prueba, representa a todos los que están entre 0 y 5, ¿verdad? Representa al 1, al 2, al 3, al 4. Van a quedar números diferentes ahí en vez de menos 6, pero negativos todos. Y va a ser falso. Miren qué me indica esta tabla en este intervalo de en medio. Que en el primer factor el número me va a quedar positivo. Y es cierto, miren, quedó positivo el número. Que en el segundo factor me va a quedar negativo el número. Y sí quedó negativo, miren. Y después la multiplicación de los dos me va a dar un número negativo, ¿verdad? Y ahí quedó. Entonces por eso es falso. Y en el otro ahí también forma parte de la solución de 5 a más infinito. Cualquier número que yo tome de ahí y lo ponga en lugar de la X, dice la tabla que me va a arrojar un número positivo al final. Dígame un número cualquiera que esté ubicado entre 5 y más infinito. 7. 7. Vamos a ver, 7. 7 menos 5. Mayor o igual que 0. Entonces 7, adentro del paréntesis, 7 menos 5 es 2, porque el 7 tiene mayor valor absoluto, ¿verdad? Y 7 por 2, 14. 14 es mayor o igual que 0, es mayor que 0, es verdadero. Es verdadero si es mayor o si también es igual. Si cumple con mayor o igual, es verdadero. Es mayor, es verdadero. ¿Y qué me indicaba esta tabla con estos signos que les puse aquí? Que en el primer factor en X me va a quedar positivo. Y sí quedó positivo el 7, ¿verdad? En el segundo factor quedaba positivo. Y miren, sí quedó positivo el número en el segundo factor. Y al multiplicar los dos me queda un número positivo. Es lo que me dice la tabla. Esa es la información que me da la tabla al poner los signos ahí, ¿verdad? Entonces, por esa razón, hay dos intervalos donde me da la solución, ¿verdad? Tanto en el de menos 0 de menos infinito a 0, como en los de 5 más infinito. ¿Y dónde no da? ¿Dónde da falso? En el intervalo de 0 a 5. ¿Verdad? De 0 a 5 ahí serían negativos. Todo cambiaría si el ejercicio fuera igualito, excepto que en vez de esto fuera al revés, menor o igual. Ahí más bien los que irían verdaderos serían solamente los de 0 a 5. Entonces el intervalo solo sería 1, de 0 a 5. Los intervalos pueden ser 2 o 1, ¿verdad? Estos 2 o en su defecto el de en medio. Pero no pueden ir, por ejemplo, los dos corridos y este no. O estos dos últimos y el primero no. Siempre van alternos. Sí, no, sí. O no, sí y no. Cuando tienen dos extremos, ¿verdad? Numéricos. Cuando ya tiene uno nada más, ahí ya es o verdadero los dos o falso los dos. Bueno, entonces hagamos más. Hagamos uno de los que vengan factorizados. Antes de eso les voy a explicar por qué en los exámenes les gusta ponerlos factorizados. Les voy a explicar por qué. Primero, para no complicarles mucho la primera parte, porque lo nuevo es lo de la tabla de signos. Lo de factorizar, igualar y despejar lo vimos en el parcial pasado, número 1. Y número 2 es porque cuando nosotros factorizamos, generalmente las X nos quedan positivas.
Entonces no hay oportunidad de decir, en este caso va con el signo contrario cuando nos quede negativa. No hay oportunidad de poner en práctica eso. Entonces, si se fijan, en los que ya vienen factorizados, en algunos de ellos el coeficiente de la X ya viene negativo. Entonces, por esa razón también les gusta ponerlo ya factorizado, ¿verdad? Entonces voy a agarrar uno que ya esté factorizado y que una de sus X sea negativa. Puede ser el 2. Vamos a hacer el 2. Error número 1 que miren los exámenes cuando tienen este ejercicio, para que no lo vayan a cometer. Si ya está el 0 aquí, y aquí ya está factorizado, comience separando y despejando, ¿verdad? ¿Cuál es el error que a veces sucede? Que empiezan a multiplicar, le da el trinomio aquí y es para volverlo a factorizar. Entonces no lo haga porque no tiene sentido, ¿verdad? El siguiente paso sería factorizarlo, ¿verdad? Entonces estaría trabajando de más. Ya está factorizado, entonces esa parte más bien ya está hecha. Así que no hay que multiplicar nada. Ahora, si aquí no estuviera el 0, pues ahí sí hay que multiplicar, pasar este número para allá y ahí poner la forma general. Pero como les decía, no le complica mucho esa parte en el examen. Pero así tendría que ser en caso de que aquí no estuviera el 0. Ahí sí tendríamos que multiplicar, pasar el número para acá, acomodar en la forma general y factorizar. Pero si ya está el 0 ahí y aquí ya está factorizadito, ya está listo solo para despejar. El primero es este. Despejemos. Licenciada, Ajá. X más 1. Sí, dígame. si no está el 0, la desigualdad cambia a menor o mayor. ¿Cómo si no está el 0? Si tenemos que agregarle el 0, la desigualdad va a cambiar. O sea, por ejemplo, si pasa a mayor, si está a mayor, pasa a menor. No, la única manera es si un número negativo pasa al otro lado a dividir o multiplicar, que se cambie la desigualdad. Por ejemplo, si aquí se lo dan factorizado, ¿va? Se lo dan factorizado y por picardía aquí le ponen un número negativo. Pues si ya está factorizado, pero con G-2, ¿qué hago? Está multiplicando todo y puede pasar a dividir. Y se elimina, ya no tiene que lidiar con él. Entonces lo pasa al otro lado a dividir y como es negativo, ahí sí lo tendría que cambiar, ¿verdad? Pero de ahí no hay otra razón para que le cambie ese símbolo. Otra razón era otra forma es que si le hubieran puesto, por ejemplo, un -2 ahí por maldad, maldad entre comillas, también puede solo multiplicarlo aquí, le queda -2 menos 6x. Y ahí no hay necesidad de invertir la desigualdad y el resultado le va a quedar igual. Recuerden que cuando hay 3 factores, este solo multiplica el primero. Y ahí siempre le queda factorizado y no hay problema. Pero lo puede pasar a dividir, ¿verdad? Y como es negativo, ahí sí tendría que cambiarle la desigualdad. Y el resultado queda igual, ¿verdad? Ya sea como multiplicamos o como no. Porque si multiplicamos con -2, quedaría -2x más 6x, ¿verdad? Entonces miren, ya le cambió el signo al coeficiente de la X, que es quien determina cómo van los signos en la tabla. Entonces, por eso hay que cambiárselo. Si usted lo pasa a dividir, se lo cambia. Esa es una regla para todas las desigualdades lineales o cuadráticas. Cuando un número negativo pasa al otro lado, usted le tiene que cambiar el sentido de la desigualdad. Si hay un número aquí, no sé si era la pregunta que me habían hecho, si hay un número aquí y usted lo pasa para acá, ese número estaría sumando o restando, ¿verdad? No cambiaría en nada la desigualdad. Bueno, entonces, miren que aquí no pongo la desigualdad, aquí pongo el igual, ¿verdad? Y bueno, pues despejemos para encontrar los números que van en la recta numérica. Estos dos de aquí. Ya voy poniendo listo todo esto solo para ubicar esos números. Vamos a ver el primero. Menos 3x igual a -1. El 1 pasa a restar, ¿verdad?
El menos 3 pasa a dividir. Aquí es una ecuación, ¿verdad? Que aquí no hay que cambiarle los símbolos ni nada, porque aquí por eso se pone ecuación. Porque estos son los ceros, donde son igual a 0. 0 es el punto de partida. Menos 1 sobre menos 3, menos entre menos da más, es 1/3. Y el otro está más fácil, pasa a restar. Estos son los dos ceros, los que van ahí. Este y este. Bueno, entonces, ¿quién va primero? ¿Quién pongo de primero aquí? ¿A quién voy a poner acá? Negativo Menos 1. 1. Negativo 1, perfecto, Tercio. así es, ¿verdad? En el orden de la recta numérica. Menos 1 y en el otro el 1/3. Bueno, entonces hagamos la tabla. Hagamos la tabla. La para el mismo. No es el mismo. Son 3 renglones y 3 franjas. Solo que aquí en este lado la hago un poquito más larga para que quepan los factores en el lado izquierdo. Hay unos que le ponen una cuarta franja abajo para sombrear, pero se puede sombrear directamente donde ya tenemos los signos. No hay que hacer otra. O para ponerle sí, no, sí o verdadero, falso, verdadero. No sé. Bueno, entonces colocamos el primer factor, este. Coloquemos el primer factor, este. 1 menos 3x. ¿A dónde tiene su 0 este? ¿Y en cuál de estos dos números? Un tercio. En 1/3, ¿verdad? En el que me dio en el despeje. Entonces, abajo del 1/3, para este primer factor, voy a poner el 0. Y como van los signos, pueden ir como en la recta numérica, negativos antes del 0 y positivos después, o al revés. ¿Quién determina eso? El coeficiente de la variable. El coeficiente de la variable en este caso es negativo 3, miren. Entonces es al revés de la recta numérica. Entonces, antes del 0 serían más y después del 0 menos. Por eso le gusta ponérselos factorizados para ya ponerles una X con coeficiente negativo. No crean que es también por bondad, también por poner ahí. Vamos a ver el otro, X más 1. Voy a poner otro color, X más 1. ¿Dónde tiene el 0 X más 1? Lo tiene en negativo 1. Entonces en negativo 1 le pongo su 0. En este caso es positivo, entonces es como en la recta numérica. Antes del 0 negativos y cruzando el 0 positivos se vuelven todos. Ahora la multiplicación de los dos. Antes de hacerlo, ¿qué signos vamos a tomar? ¿Los negativos o los positivos al final aquí? Positivo. Los positivos y los ceros, ¿verdad? O sea que vamos a rellenar estos ceros. Porque dice mayor o igual que 0. Los ceros son estos, menos 1 y 1/3.